Buenos días, tengan estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Les saluda nuevamente el licenciado Rudy Alejandro Paredes Gaitán. Para esta semana número 8, siempre vamos atrasados una semana, pero vamos a tratar de irnos poniendo al día en estos periodos de clases. Vamos a ver lo que es el tema de justicia constitucional, exhibición personal e inconstitucionalidad de las leyes. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala adquieran los conocimientos necesarios sobre el tema de qué es la justicia constitucional, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Es importante mencionar, antes de entrar de lleno al tema de justicia constitucional, que si buscamos en todo nuestro ordenamiento jurídico, guatemalteco, nos podemos dar cuenta que no aparece en ningún momento la definición de qué es justicia constitucional. Es en la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad donde se menciona el término de justicia constitucional. En el artículo 5 específicamente, revisemos la ley. Artículo 5. En cualquier proceso relativo a la justicia constitucional, entonces se está refiriendo específicamente en la Ley de Amparo, Exhibición Personal, el término justicia constitucional, no así en todo nuestro ordenamiento jurídico. Específicamente en el artículo 5, donde ya hablamos, donde indica cuáles son los principios procesales para la aplicación de la misma. Entonces podemos ver que los principios procesales para la justicia constitucional o defensa de la constitucionalidad es aquello donde nosotros vamos a defender la Constitución sobre todas aquellas violaciones que se pueden dar, así como los derechos inherentes a las personas, como la libertad en el caso de la exhibición personal o la jerarquía constitucional en el caso de la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, revisando nuevamente el artículo 5, nos podemos dar cuenta que los principios de la justicia constitucional nos dice: todos los días y horas son hábiles. Podemos interponerla a cualquier hora, cualquier día, sábado, domingo, etcétera, etcétera. B, las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia, y los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Por eso, en caso de ahorita de la pandemia, ustedes se pudieron dar cuenta que algunos juzgados de orden laboral y de orden civil decía que solo atendían cuestiones constitucionales y todos los demás asuntos referentes a su competencia pues estaban detenidos. Y se refiere porque tomaron el principio del artículo 5 de la Ley de Amparo, donde dice: los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Pues por eso eran cuestiones constitucionales, así como los procesos cautelares, porque eso también pues era de suma importancia. El artículo 6 nos dice impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. O sea, la petición, la famosa petición que vimos en el amparo, igualmente en la exhibición personal y en la constitucionalidad. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo,
quien mandara se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. Tomando en cuenta todo esto que hemos platicado hasta ahorita, pues el tratadista Gerardo Prado en su libro de Derecho Constitucional Guatemalteco define a la justicia constitucional como el conjunto de principios e instituciones que se aplican y desarrollan dentro de la organización democrática del Estado para garantizar el irrestricto respeto de los derechos inherentes a la persona. Tenemos que tomar en cuenta su libertad de ejercicio en concordancia con las normas fundamentales que aseguran el régimen de derecho. También podemos ver otra definición que nos dice que es el conjunto de actuaciones jurisdiccionales que tienden a procurar la adecuada protección de los derechos humanos. Entonces, si las relacionamos, nos podemos dar cuenta en una, derechos inherentes de la persona, y en otro, la adecuada protección de los derechos humanos, que en concordancia, pues son sinónimos, es lo mismo, podríamos decir. Continuamos con la diapositiva aquí. Es el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional, del orden fundamental de un país, con el propósito de combatir la arbitrariedad, preservar la libertad individual y mantener el principio de supremacía constitucional. Entonces, aquí están encerrados. Uno, combatir la arbitrariedad, el amparo. Preservar la libertad individual, la exhibición personal o habeas corpus. Y el principio de supremacía constitucional, la inconstitucionalidad de leyes, que más adelante podemos ver que existen dos en casos concretos y en casos generales. Ahora bien, si analizamos tanto esta definición como la otra definición, nos podemos dar cuenta especialmente en la segunda de ellas, en donde debe dedicarse la atención, como ya lo habíamos visto, a tres instituciones bien diferenciadas y reguladas por la ley, que son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad emitida. Ley decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, ya lo habíamos visto, bajo el decreto 1-86, por eso podemos decir que la justicia constitucional se realiza a través de el amparo, exhibición personal y de la constitucionalidad de ley. En esta diapositiva, pues lo que ya habíamos hablado, la justicia constitucional se realiza a través de la exhibición personal, la inconstitucionalidad de leyes y otras disposiciones que pueden ser de carácter concretas o generales o y generales o generales. El amparo, que eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, y también se realiza a través de la Corte de Constitucionalidad, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto pues se encuentra regulado en el título 6 de nuestra Constitución, denominado Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, en donde figura un nuevo sistema de justicia constitucional, cuya novedad significativa es la creación de la Corte de Constitucionalidad, o también llamado Tribunal Constitucional, y pues fue creado por la Constitución, la actual Constitución de 1985. Normas reguladoras del control de constitucionalidad.
El régimen y funciones de la Corte de Constitucionalidad están recogidas en el texto de la Constitución, en su título 6, ya lo hemos venido platicando, específicamente de los artículos 268 al 272 que dicen, artículo 268. Sobre la función esencial del tribunal, que es la defensa del orden constitucionalidad y su independencia económica. Revisemos artículo 268. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. El artículo 269 nos habla de la integración de la Corte de Constitucionalidad y podemos decir que la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales va a tener su respectivo suplente. Cuando se conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, del presidente o vicepresidente de la República, el número de los integrantes se elevará a 7. Quiere decir que van a tomar 2 suplentes para poder llegar al número de 7 magistrados. Estos pues van a ser escogidos por sorteo. Los magistrados pues durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma. A. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Un magistrado. 2. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. 3. Un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. 4. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y 5. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente, pues con la designación del titular se hará el respectivo suplente ante el Congreso de la República. La institución de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva después de 90 días que la del Congreso de la República. El artículo 270 pues nos menciona qué requisitos para poder optar al cargo de magistrados. Y nos dice que para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar los siguientes requisitos. Ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya habíamos leído este artículo en la clase de antejuicio, donde mirábamos que ellos también pues tenían esa ventaja de gozar del derecho de antejuicio. El artículo 271, nos dice quién desempeña el cargo de presidente de la Corte de Constitucionalidad. Pues la presidencia de la Corte de Constitucionalidad pues será
desempeñada por los mismos magistrados titulares. Entonces, ¿cómo se va a integrar? Pues se va integrando en forma rotativa. Son 5 magistrados, 1 año cada magistrado, y se va a empezar por el de mayor edad, por un periodo de 1 año, y va prosiguiendo por orden de edades hasta cumplir los 5 años. Entonces, así es como se elige el cargo de presidente. El artículo 271 nos dice quién desempeña el cargo de presidente de la Corte de Constitucionalidad. Perdón, ya lo había leído. El artículo 272, sus funciones. Leamos el artículo 272, las funciones de la Corte de Constitucionalidad, y nos dice: la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. 1, conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra las leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. 2, conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. C, conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Vimos en la clase pasada, todas las apelaciones las conoce en materia de amparo, las conoce la Corte de Constitucionalidad. Si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista del artículo 268. Esto es importante, lo tienen que subrayar. 4, conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. 5, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyecto de la ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de justicia en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de constitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad, y actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Corte de Constitucionalidad. Y 6, miramos aquí, una ley constitucional dictada por el propio Congreso Constituyente que elaboró la Constitución, es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto Ley 1-86 del 8 de enero de 1986, regula el funcionamiento de la Corte de Constitucionalidad. Y en adelante, pues voy a poner solo estas siglas, que es Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Organización del órgano de control de constitucionalidad. En su primera sesión, dice aquí, después de su integración, juramentación e instalación, se procede a designar al presidente y a establecer el orden de asunción a la presidencia por orden de edades, ya lo habíamos visto. Al presidente le corresponde la representación legal de la Corte y la selección, nombramiento y remoción del personal, así como todas las potestades administrativas.
También corresponde al presidente convocar y presidir la Corte en las sesiones, audiencias, visitas y demás actos. Dicta sus propios acuerdos y reglamentos internos y funciona en una sola cámara plena que conoce de todos los asuntos. En los artículos 158, 159 y 160, pues podemos darnos cuenta de la Constitución, de la ley de amparo y exhibición personal. Podemos leer: Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que integran en forma rotativa en periodo de 1 año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en el orden descendente de edades. Ya lo habíamos visto. Artículo 159, designación del presidente. Parece repetitivo, pero es importante que nosotros vayamos analizando el fundamento legal de todo lo que se va explicando. Por eso volvemos a leer el artículo 159, designación del presidente. En la primera sesión que la Corte de Constitucionalidad celebre después de haber sido instalada, procederá a designar al presidente y a establecer el orden de los magistrados vocales conforme a su derecho de asunción a la presidencia. Obligación de cesar encargos incompatibles. Cuando alguna persona designada para ocupar una magistratura tuviere causa de incompatibilidad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de 15 días siguientes a la designación, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado a la Corte de Constitucionalidad. La misma disposición se aplicará cuando la causa de incompatibilidad sobrevenga durante el ejercicio de la función. 161. Causa de cesantía. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cesan de ejercer su función por renuncia presentada ante la Corte y aceptada por esta por expirar el plazo de su designación, salvo el caso indicado en el artículo 157, por incompatibilidad sobrevenida, por motivación de auto de prisión o por incapacidades propias de los funcionarios judiciales. Será la misma Corte de Constitucionalidad la que conozca y resuelva sobre cualquier causa que requiera la suspensión del magistrado en el ejercicio de su función y reelección de los magistrados. 162. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrán ser reelectos por el mismo organismo del Estado o institución que los designó o por otro que tuviere facultades de designación. Las funciones, pues, las mismas funciones que nos indicó la Constitución Política de la República. Y el 64, pues, nos da otras funciones, que es dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso, artículo 164. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República y conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades del Estado. 165. Facultad reglamentaria. La Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento. Ahora bien, entramos a lo que es la exhibición personal.
Podemos decir que la exhibición personal es la garantía a la libertad de la persona, por medio del cual quien se encuentre ilegalmente preso o estuviere detenido o cohibido de su libertad individual, o bien se encontrare amenazado de perder su libertad, o bien estando detenido legalmente, sufriere de vejámenes. Mediante esta garantía constitucional, tiene el derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia con el fin de que se restituye o garantice su libertad, o también se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a la que estuviere sujeto. Bueno, es importante mencionar que el objeto de la acción de exhibición personal pues es muy amplia y constituye pues una garantía de especial calidad para la protección de la libertad y la seguridad de las personas, ya que procede contra actos de autoridades, pero también podemos decir que procede no solo cuando el derecho de libertad protegido se vulnera, sino cuando existe limitación también de ese derecho de libertad en forma de coacción para ejercerlo, o existe amenaza también de perder ese derecho de libertad. Veremos solo que pase. En consecuencia, no procede contra normas. Eso lo tenemos que tener claro. No va a proceder contra una norma, sino que más bien sobre una acción. Su finalidad última es hacer cesar todos los actos arbitrarios. También la competencia se fija por las reglas establecidas para el conocimiento de los amparos, fijando una pirámide, podemos de hacer de acuerdo a la autoridad responsable. Revisemos la ley, artículo 83. Competencia, tribunales de competencia. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Revisemos la competencia del amparo, que estaba regulada de los artículos 11 al 15, entonces aquí nos da las competencias para el amparo. De la misma manera, pues vamos a regular la exhibición personal, haciendo la salvedad que cuando corresponda a la Corte de Constitucionalidad, lo va a realizar, lo va a ejercer la Corte Suprema de Justicia. Es importante mencionar dentro de la exhibición personal es importante mencionar dentro de la exhibición personal el trámite. Lo vamos a hacer así un poco general en su clase de procesal constitucional, pues ya específicamente vamos a ir dando todos los lineamientos específicos para los trámites tanto de amparo, exhibición personal y de inconstitucionalidad de las leyes, pero es importante, como ya se dijo, que el planteamiento de la exhibición personal es un procedimiento bastante antiformalista, pudiéndose solicitar ya sea de forma escrita, ya sea verbalmente o sea por teléfono.
correo electrónico también, o cualquier medio de comunicación, ya sea directamente por la persona que se siente agraviada en su libertad o por cualquier otra persona en su cargo, lo que no tendrá la obligación de acreditar ninguna representación. O sea que lo puede hacer cualquier otra persona y no tiene que acreditar la representación. Todo esto pues lo tenemos regulado del artículo 82 al artículo 113 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Espero que ustedes pues lo vayan leyendo. Conforme a la competencia, pues ya hemos platicado que es conforme al artículo 83 de esta ley. Y la competencia para conocer de la garantía de exhibición personal, pues le va a corresponder a la Corte Suprema de Justicia. Todo órgano jurisdiccional, sea cual fuere, pues tiene la obligación de dar trámite inmediato a cualquier planteamiento de este tipo y reciba la solicitud, o bien se tenga conocimiento de un hecho que ha lugar a la exhibición personal, y sin demora alguna deberá de emitir auto de exhibición personal, para lo cual señala hora para su realización y ordena a la autoridad o funcionario, empleado o persona que presuntamente sea el responsable para que presente o exhiba al ofendido acompañante original o copia del proceso de antecedentes que hubieren dado o rendirse. Es importante pues mencionar quiénes tienen la legitimación para pedir la exhibición personal. Pues la legitimación para pedir la exhibición personal pues es muy amplia. Puede pedirla, como ya lo leímos, el agraviado, lo puede pedir cualquier persona o acción popular sin necesidad de acreditar ninguna representación. Y tampoco pues no hay una sujeción a las formalidades, pudiendo hacerse, como ya lo habíamos hablado, por los diferentes medios de comunicación. El trámite pues no se extingue con la resolución de la que declare la procedencia, sino debiendo en este caso los tribunales ordenar que se prosiga la investigación para determinar la responsabilidad de los actos reclamados. Además, cuando como resultado de las diligencias no se localiza a la persona en cuyo favor se interpone la exhibición, es importante mencionar que el tribunal de oficio ordenará las pesquisas necesarias del caso hasta su esclarecimiento. Este trámite pues es totalmente antiformalista. El planteamiento pues debe de llenar un mínimo de información para esclarecer la autoridad presuntamente responsable, y el juez debe de dictar inmediatamente un auto de exhibición, fijando día y hora y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe los antecedentes que hubiere y que rinda el informe detallado sobre los hechos denunciados, los que en sentido técnico es una verdadera audiencia que se otorga al presunto responsable de los hechos investigados. Es importante mencionar que el plazo para presentar al agraviado pues no puede exceder de 24 horas.
La exhibición, pues, cuando se solicita al tribunal o lo considere conveniente, es importante mencionar, podrá practicarse en el lugar donde se encuentra el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. Los poderes del juez son muy amplios en materia de prueba. En la audiencia de exhibición se levantará un acta que va a recoger todas las incidencias y se emite seguidamente la resolución. En la resolución, pues, se va a tener que declarar o declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o la prisión, se decretará la libertad de la persona y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar, y se comprobare malos tratos o vejámenes, los responsables deberán ser enjuiciados penalmente. Es importante mencionar también que en todo caso, dice, cuando se comprueben los hechos que dieron lugar a la solicitud de la exhibición, se deberá agotar la pesquisa necesaria, ya lo habíamos leído, a efecto de averiguar quiénes son los directamente responsables, a efecto de su encauzamiento correspondiente. Las autoridades y agentes ejecutores que burlaren esta garantía incurrirán en el delito de plagio y de secuestro. Y serán separados de sus cargos. En cuanto a las personas desaparecidas, la ley establece un procedimiento especial justificando por la experiencia reciente de groseras violaciones de derechos humanos, si como resultado de las diligencias que se practiquen se tuvieran indicios de que la persona o cuyo favor se interpuso la exhibición hubiere desaparecido, se ordenara inmediatamente la pesquisa del caso. Es importante mencionar también que las autoridades de policía deben de informar al tribunal, al procurador de los derechos humanos y a los interesados sobre todas las investigaciones realizadas en forma constante hasta tener noticia cierta sobre el paradero de la persona, ¿verdad? O el agraviado. Y el tribunal remitirá informe con las diligencias y de toda novedad que sobrevenga a la Corte Suprema de Justicia. Las diligencias, pues, no pueden ser sobreseídas ni se puede desistir de ellas mientras no se localice al detenido, al agraviado o al desaparecido, y lo que subraya el carácter del proceso constitucional. Existen consecuencias económicas del mismo si al establecer la ley condena en costas obligatorias cuando la exhibición fuere declarada con lugar, deteniendo en este caso el tribunal indicar quién es el responsable de su pago, y por otro lado la condena en costas para el solicitante. Miren, es importante mencionar que sí se va a condenar en costas a la autoridad, pues, que haya tenido ilegalmente a la persona detenida. El trámite de la exhibición personal, tal vez al escuchar ustedes todo lo que se ha hablado, piensan que es un trámite bastante complejo y realmente, pues, es un trámite sencillo. Como ya se dijo, pues es un trámite bastante antiformalista. Y como primer paso es presentar una denuncia por cualquier persona, ¿verdad? Ya sea en forma escrita o en forma verbal. Al presentar esta denuncia, el tribunal, pues, que recibió esa denuncia, llegan ustedes, presentan la denuncia ante un tribunal
¿Qué va a hacer este tribunal? Pues va a señalar inmediatamente día y hora para las diligencias. Eso lo hace mediante el auto de exhibición, donde va a señalar inmediatamente día y hora para las diligencias y va a nombrar a un juez ejecutor y ordena la presentación de la víctima. ¿Qué va a hacer el juez ejecutor? Pues va a realizar todas las diligencias y va a levantar el acta y enviará el informe respectivo. Y va a haber una resolución en el plazo de 24 horas que va a declarar con lugar la exhibición. Ahora, si no, pues se va a declarar sin lugar en el plazo de 24 horas. Entonces, es un trámite bastante sencillo. En cuanto a la inconstitucionalidad de las leyes, pues el artículo 266 y 267, pues nos habla de inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Es importante mencionar antes de leer estos artículos que debemos de observar el principio de supremacía constitucional, que es el que nos dice que ninguna ley pues puede ser superior a la Constitución y todas las leyes pues le deben observancia a la Constitución. Si se va a emitir un reglamento o una ley que va a tergiversar los principios que nos establece la Constitución, es cuando se va a declarar inconstitucional. Si está afectando a un caso concretamente, pues es en un caso concreto. Ahora, si afecta a toda la población, a todos, erga omnes, como se conoce, pues va a ser una inconstitucionalidad de carácter general. Es importante mencionar el artículo 266, que nos dice inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad de leyes. El tribunal deberá de pronunciarse al respecto. El artículo 267, pues nos habla de inconstitucionalidad de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad. ¿Quiénes son los legitimados o quiénes tienen esa legitimación activa para poder activar el control constitucionalidad? En el caso de inconstitucionalidad, en casos concretos, pues la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad. Si me afecta a mí, pues yo tengo esa legitimación. Si les afecta a ustedes, pues ustedes tienen esa legitimación. Nos afecta directamente la inconstitucionalidad de una ley, la puede plantear ante el tribunal que corresponda según pues la materia y el tribunal que la va a asumir. El carácter de tribunal constitucional, si la acción se plantea ante un juzgado menor, pues se va a inhibir de conocer y enviará los autos o el expediente, ¿verdad?, al superior jerárquico, el cual conocerá de la inconstitucionalidad en la primera instancia. El artículo 120, no se vayan a desconectar todavía, por favor, el artículo 120 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, también pues conoce de casos concretos. Las partes pues podrán plantear como excepción o como incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o cualquier otro medio que
resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pues pronunciarse al respecto. El artículo 123 de la ley pues nos dice: inconstitucionalidad de una ley como excepción incidente. En casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o en incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como el apoyo de derecho en la demanda, en la contestación, o que en cualquier otro modo resultare del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Ahora bien, ¿quiénes tienen legitimación activa para poder plantear una acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad de carácter general? Pues la van a tener, uno, la Junta Directiva del Colegio de Abogados, actuando a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos, en contra de leyes o reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Cualquier persona en el auxilio, con el auxilio de 3 abogados colegiados activos, y podrá interpretarse que la legitimación del Procurador de los Derechos Humanos pues se va a limitar únicamente a las normas que integran el catálogo de derechos, o sea que van en contra de los derechos humanos. Esto está regulado en el artículo 273 al 275. Mire, en rasgos generales, pues este procedimiento es un poco sencillo, ya que en casos concretos, cuando se presenta como única pretensión, podemos decir que se le va a dar audiencia al Ministerio Público y a las partes también por el término de 9 días a cada uno. Vencido este término, podrá celebrarse una vista pública, y si alguna de las partes lo pidiera, y el tribunal pues va a resolver dentro de los 3 días siguientes, siendo la resolución pues apelable ante la Corte de Constitucionalidad, que ella va a conocer de todos los casos de amparo de justicia constitucional. Cuando se plantea como excepción o se plantea como incidente, el tribunal lo va a tramitar en cuerda separada. Ustedes ya pues saben lo que es en la misma cuerda y en cuerda separada, y dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por 9 días y resolverá respecto de la inconstitucionalidad. En un auto razonado, pues esa va a ser la resolución que va a emitir un auto razonado dentro del plazo de 3 días. El proceso se suspenderá desde el momento en el que el tribunal de primera instancia dicte auto que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad hasta que el mismo cause ejecutoria. Y va a proceder también el recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Vamos a dejar hasta aquí las preguntas para el pedacito que nos hace falta del proceso. Lo vamos a ver en unos minutos en la próxima clase. Las preguntas para esta semana, pues, ¿cuántos magistrados titulares integran la Corte de Constitucionalidad? En caso de la acción directa de inconstitucionalidad contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, ¿cuántos magistrados se integrará la Corte de Constitucionalidad? Tendrán que leer ustedes pues la ley de amparo, exhibición personal, para contestar las preguntas que aquí se plantean.
¿Qué nombre recibe el Tribunal Permanente de Jurisdicción Privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional? ¿Quiénes tienen legitimación para activar el control de constitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general? ¿Cuántos años dura en su cargo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Es todo por hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.